Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay procederá a presentar la proyección del PIB 2020 en su revisión del mes de julio. Me acompaña César Rojas, jefe de la división proyección del Departamento de Análisis Macroeconómico. Eh, Posterior o como siempre durante la presentación se podrán realizar preguntas, las que serán respondidas al final de la presentación. Dicho esto, César, por favor, si podrías presentarnos la revisión. Y buenos días a todos. Gracias, Miguel. Vamos a dar inicio entonces a la revisión que corresponde al mes de julio del Producto Interno Bruto. Los tópicos que vamos a presentar son los de economía internacional, la coyuntura doméstica, una mirada desde la oferta y la demanda y algunos comentarios finales. El coronavirus se expandió rápidamente desde el primer caso conocido en Wuhan. En esta diapositiva la idea es mostrar cronológicamente cómo venía avanzando la pandemia de la COVID-19. Se da a conocer el primer caso entonces en China el 31 de diciembre del 2019. El 1 de enero del 2020 se cierra el mercado donde se originó el brote de la pandemia. El 9 de enero del 2020, la primera muerte en China por coronavirus. En Estados Unidos, el 21 de enero del 2020, se da a conocer el primer caso de coronavirus. Se inicia el encierro en la provincia de Hubei a fin de contener la expansión el 23 de enero del 2020. En Europa y específicamente en Alemania se confirma el primer caso el 27 de enero. El 31 de enero del 2020, Estados Unidos exige que los americanos regresen de viajar de la provincia de China en donde se dio el epicentro de la pandemia y se sometan a una cuarentena por el término de 14 días. El 31 de enero del 2020 se da a conocer el primer caso de coronavirus en España, el 31 de enero en Italia, el 15 de febrero fallece un ciudadano francés, la primera muerte fuera de Asia, la primera muerte por causa de la COVID-19 fuera de Asia. El 29 de febrero, la primera muerte en Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí, digamos que toca tierra de América Latina, entonces el 26 de febrero vemos que el coronavirus llega específicamente al Brasil. El 3 de marzo se da a conocer el primer caso de coronavirus en Argentina, el 7 de marzo en Chile. El 7 de marzo se da a conocer el primer caso de coronavirus en Paraguay. El 10 de marzo se da el segundo caso en Paraguay. El 11 de marzo se confirman 11 casos de COVID-19 y la primera muerte en Argentina. Entonces, ese fue el orden cronológico de cómo se estaba dando la pandemia de COVID-19, como ven, a una velocidad inusitada. A fines de julio se registraron más de 16 millones de casos a nivel mundial. Este mapa muestra e ilustra los casos en totales en el globo. El círculo que ilustra la gráfica equivale a 4.200.000 casos. El siguiente gráfico nos muestra los más de 4.300.000 casos confirmados hoy por hoy en América Latina y el Caribe. Aquí Paraguay reporta unos 4.444 casos.
todos los casos que vemos ahí en la columna derecha. Brasil, 2.419.000, México, 390.516, Perú, 375.961 casos, Chile, cerca de los 350.000 casos, Colombia, 248.976 casos, Ecuador, 80.694 casos, en Argentina hay 162.526 casos de coronavirus. En Bolivia, 69.429. Y finalmente Uruguay, 1.192 casos de COVID-19, representando así la menor, junto con Paraguay, la menor cantidad de reportes de casos de coronavirus. Y más aún, en América Latina sigue en una fase de aceleración en el número de contagios, es decir, de que el epicentro de la pandemia se traslada a la región de América Latina y el Caribe. Los casos cumulativos de COVID-19 se inician a partir del 26 de febrero. Como ven, las pendientes de la curva, digamos que Paraguay, si se fijan en la curva marrón, es la curva, una de las curvas más chatas, digamos. La curva roja es la que indican los casos en Perú. Es decir, todas estas curvas empinadas son los casos de mayor cantidad de infectación. Bueno, esta lámina indica la incertidumbre en términos de política que ha generado esta pandemia. El gráfico de la izquierda vemos los sucesos imprevistos que se han dado en toda esta serie de tiempos. Podemos citar, por ejemplo, Lehman Brothers en junio del 2008, en donde se inicia toda la crisis financiera internacional. Luego tenemos en el 2011 la crisis de la deuda de la eurozona, el Brexit en el 2015, la guerra comercial fines del 2018, 2019 y finalmente la COVID-19, que no tiene precedentes en la historia y que ya se lo compara con la Gran Depresión de 1929. La búsqueda de información sobre la COVID indica esta lámina que implica el grado de preocupación de la gente. Y como sabrán, la desconfianza que genera precisamente este evento hace que tenga sus efectos en la economía. Es decir, la gente busca información preocupados por los efectos de la enfermedad. Hay reducciones drásticas en las perspectivas de crecimiento mundial. Vemos el gráfico de la izquierda, las proyecciones de crecimiento del PIB mundial según los organismos multilaterales. La OCDE había hecho una proyección de base de 2,4% para el 2020. Luego hay un cambio brusco en torno al 6% negativo. Igual el Banco Mundial de un escenario base del 2,5%. Esto cae, la siguiente proyección, pero rápidamente a un 5,2%. El Fondo Monetario Internacional de tener un pronóstico del 3,3%, eso baja drásticamente al menos 4,9%. Y finalmente las Naciones Unidas, de una proyección base del 2,5%, tuvo que revisar a la baja también al 3,2%. Esto es en términos de crecimiento del PIB mundial. En la otra gráfica vemos las estimaciones del PIB trimestral y un poco ver el desenvolvimiento que hubiera tenido pre-COVID en las economías avanzadas y en las economías emergentes y en desarrollo que son, digamos, los que más pesan dentro de la estructura mundial del PIB. Y vemos la curva de color oscuro, de color rojo, digamos que tiene una trayectoria lineal, tendencial lineal, ¿cierto? Y eso es lo que se daría en el caso de que la
la COVID no irrumpiera. Luego se produce un quiebre con con la presencia de la pandemia. Lo mismo pasa con las economías avanzadas. La trayectoria inicial, pre-COVID, sería la línea punteada celeste, y luego con la COVID se produce este quiebre y la supuesta eh, recuperación económica que tendría esta forma, ambas curvas, digamos. Asimismo, el deterioro significativo en el panorama regional y específicamente de nuestros principales partners. Digamos que acá en Brasil el crecimiento del PIB se ha corregido varias veces desde abril 2019 hasta junio del 2020. Si nos concentramos en el año 2020, la barra celeste representa un pronóstico que habían formulado en abril del 2019, en donde se eh, pronosticaba un crecimiento del 2,5 para la economía brasileña. Luego en octubre cambia eso con una retracción de 0,5 por ciento, es decir, del 2,5 van al 2%, esto en octubre del 2019. De nuevo practican una proyección en abril del 2020, pero ya con una revisión fuerte a la baja con un frenazo del 5,3%. En junio de 2020 se hace la última proyección y da cuenta de una caída del 9%, 9,1% en Brasil. Si nos fijamos en el crecimiento económico de Argentina en términos anual, vemos lo mismo, hay una retracción en las sucesivas proyecciones. En abril del 2019 se esperaba un crecimiento del 2,2%, eso cambia en octubre con una caída del menos 1,3%. En abril del 2020 la retracción es del 5,7% para finalmente en junio pronosticar una caída en torno al 9,9% en la economía argentina. La menor demanda mundial ha impactado en los precios internacionales también. En la gráfica se observa en los precios, los porcentajes de caída, digamos, en estos principales commodities, desde el petróleo hasta el oro. Aquellos que sufrieron mayor caída, pues se puede citar el petróleo, el carbón, el aluminio, y los que mantienen unos precios, digamos, positivos, son el hierro y el oro. En la soja también, que es uno de los principales rubros de Paraguay, digamos que están en torno a una caída del 5%. Las condiciones financieras también fueron afectadas por una mayor percepción del riesgo. Si se fijan en la gráfica, las tasas de los fondos federales de Estados Unidos en términos de variación porcentual ha venido cayendo a partir de fines del 2019, situándose casi a niveles del 0%. Esto es justamente lo que buscaba la economía americana para estimular la economía como consecuencia de la irrupción de la COVID y sus impactos consabidos en la economía. Por otro lado, el ENVI regional muestra la mayor percepción del riesgo en la región. Es decir, por un lado se distienden las condiciones financieras mediante la caída mediante la disminución de la tasa de la Reserva Federal, pero por otro lado hay una mayor percepción de riesgo en la región, con lo cual vemos la curva de Paraguay, por ejemplo, que permanece por encima de los 204 puntos, es decir, unos 302. Está más o menos. Esto equivale al diferencial o el spread entre las tasas de interés que pagan este conjunto de países en dólares, por los bonos en dólares emitidos, y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
En el contexto de las monedas de la región también se han depreciado frente al dólar. Vemos Brasil, que tiene una variación interanual del 39,1%, una acumulación del 30,5% en la depreciación de su moneda, del real. El peso uruguayo da cuenta de una variación interanual del 22,8% frente a la moneda americana y acumula una depreciación del 15,5%. Colombia, 13,6% interanual y una depreciación acumulada del 10,1%. Paraguay tiene una depreciación interanual de 14,5% y una acumulada del 6,6%. Estos todos son datos al 22 de julio. Seguido de Perú con una depreciación del 6,3% interanual y una acumulada del 5,8%. Chile tiene una depreciación en su moneda del 14,3% y una acumulada del 3,6%. En relación al dólar. Como verán, aquí todos los países de la región están sufriendo una depreciación frente al dólar. Asimismo, los bancos centrales han adoptado un perfil más acomodaticio, es decir, bajaron su tasa de política monetaria. Vemos Brasil, Colombia, Chile, Perú y México, todos cuesta abajo en sus principales instrumentos de política monetaria. Bueno, visto esto del contexto internacional, pasamos a la coyuntura doméstica para echarle una mirada desde la óptica de la oferta y la óptica de la demanda. Para ello, vamos a mostrar todos unos elementos que constituyen insumos del sector real para a partir de allí tener una proyección del Producto Interno Bruto para cierre del año. Aquí vemos que la pandemia de la COVID ha generado un shock de oferta y demanda a nivel mundial y a nivel local. Hay una menor actividad económica y menor cantidad de empleo. Esto como consecuencia de una caída de la oferta, es decir, un cierre temporal de las empresas por la emergencia sanitaria. Las medidas, obligaron entonces a cerrar las fábricas, las tiendas. Lógicamente, esa menor actividad repercute en los hogares. Hay una pérdida de ingresos y una mayor incertidumbre por temores de contraer el contagio. A su vez, entonces, cae la demanda. Hay una disminución en la compra de bienes y servicios, con lo cual cierra el círculo con un cierre definitivo de algunas empresas por una menor inversión. Bueno, claramente, al caer el consumo, al caer la inversión, cae el empleo y eso tiene una consecuencia o su impacto final en el Producto Interno Bruto. Así, el shock de la COVID entonces ha afectado a la economía paraguaya por varios canales. En primer término, una menor demanda externa. Esto por el tema de los cierres de frontera, principalmente, ¿no es cierto? Todo lo que conlleva las fronteras con Brasil y la Argentina, que son nuestros principales socios comerciales. La caída del precio de los commodities, un aumento de la prima de riesgo, una reducción del turismo, del complejo hotelero y restaurantes, la cancelación de eventos de concurrencia masiva, reducción del comercio de frontera, como había dicho. Eso tiene que ver con el cierre de fronteras, el menor ingreso de los brasileños, que son los principales compradores, y la depreciación del real. Podemos citar también seguidamente la suspensión de las actividades de las empresas, menos horas trabajadas, menores ventas e importaciones, con lo cual eso afecta al fisco en términos de recaudación de los tributos, un flujo de caja de empresas más en declive, digamos, menor cantidad de ventas, empleo e ingresos de trabajadores a la baja y un deterioro de las expectativas de consumidores y empresarios. Esto
digamos que son, por citar, una multiplicidad de elementos que se dan a llamar los canales por donde nos está pegando la pandemia. La evolución reciente de algunos indicadores de alta frecuencia, por citar al IMAEP, el indicador mensual de actividad económica del Paraguay, dio cuenta de una de nuestras mayores caídas en los últimos años. En abril se dio una caída de cerca del 14%. Eso se vuelve menos contractivo en mayo, hay que decir, en menos 7,4%. Y si vemos el IMAE sin agricultura ni binacionales, la caída se profundiza más al 16,8% y 9,7% para abril y mayo respectivamente. No obstante, a pesar de estas caídas, si lo comparamos en aquellos indicadores de alta frecuencia de otros países, la caída, Paraguay presenta la menor caída en la región. Aquí vemos, por ejemplo, la gráfica en barras de todos los países en donde exhiben sus indicadores en una zona de contracción. Los indicadores de actividad económica de mayo, aquí muestra también lo mismo. Es decir, en abril y en mayo, Paraguay ha sido la menos golpeada por la pandemia. Este gráfico nos ilustra los sectores que fueron afectados por la COVID-19. El primario, la agricultura y la ganadería, digamos que fueron los sectores, o son los sectores que están exentos a esta influencia o a esta perturbación negativa de la COVID-19. El secundario fueron los sectores que fueron afectados, la manufactura, construcción, electricidad. Y en el terciario, digamos que aquí tenemos ya cuadros que se tiñe de rojo, lo cual implica la mayor intensidad del impacto de la pandemia. Y entre ellos podemos citar el comercio, el transporte, los servicios a las empresas, hoteles y restaurantes y servicios a los hogares. Aquellas actividades que están contenidas dentro del terciario que muestran signos positivos son las telecomunicaciones, los servicios inmobiliarios, los servicios gubernamentales. El dinamismo de las ventas también observamos aquellas ramas comerciales que fueron afectadas y aquellas que, digamos, que están soportando los efectos de la pandemia. Los hipermercados, supermercados, etcétera, tuvieron caídas en abril y en mayo respectivamente en tasas del 4,1 y el 1,8%. Las grandes tiendas, las prendas de vestir, con caídas de 2 dígitos. El equipamiento del hogar lo mismo. Ventas y mantenimiento de vehículos. Las ventas de combustibles, los productos químicos y farmacéuticos, los materiales de construcción y los servicios de telefonía que muestran tasas positivas. Materiales de construcción, vemos que en la medida que iba avanzando la cuarentena inteligente, se iba abriendo este segmento, con lo cual ya en mayo muestra signos de recuperación. Aquí vemos las curvas que representan el comportamiento de las compras que hacen los agentes con las tarjetas de crédito y las transacciones con las tarjetas de débito. Claramente vemos aquí la curva roja, que representa el uso de las tarjetas de los no residentes y que hay una caída en torno al 80%. Los locales y en la curva negra representa el total de este comportamiento. Como verán, entonces, cuando irrumpe la COVID, esto tiene su afectación directa en el consumo. El gráfico muestra las exportaciones que fueron también afectadas, este renglón del sector externo, del comercio exterior, digamos, principalmente aquellas que están ligadas al comercio de triangulación o el comercio fronterizo. Las reexportaciones dan cuenta de una caída en torno al 91,7%.
Lo mismo las exportaciones de la maquila. Esto principalmente está explicado por una por el fuerte impacto que está teniendo la pandemia en la economía brasileña, que es el principal destino, digamos, de esta actividad o los resultados de esta actividad. Aunque sí, hay que decir que hay una cierta recuperación en el margen. Igual sigue en zona de contracción. Las importaciones para consumo se redujeron en abril y mayo, aunque han repuntado en junio, con un acumulado del 11,9% negativo. Hay un cambio aquí de tendencia, pero sigue en zona negativa. Con todo esto, lo que hacemos es hacer valga la redundancia, hacer una proyección del Producto Interno Bruto desde la óptica de la oferta y la óptica de la demanda. Estos elementos obligaron a hacer una revisión a la baja, es decir, de nuestro pronóstico inicial del 2,5% negativo, el Producto Interno Bruto va al menos 3,5%. Esto es un crecimiento inferior al esperado por el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en los meses previos. Y de aquí en adelante podemos ver el comportamiento intrasectorial. Las ramas del sector primario sufrieron revisiones al alza. Es el primario el que, digamos, que constituyen en cierta forma los factores de mitigación de la pandemia. Agricultura va a crecer en torno al 10,5%, luego de haber hecho un pronóstico del 8,5%, ganadería del 1,5% iría al 5%, con lo cual el sector primario tendría una revisión al alza del 6,4% al 8,0%. El sector secundario tiene una revisión a la baja del 0,9% previsto inicialmente, iría al menos 2,3%. Esto está explicado por manufactura, en donde hay comportamientos heterogéneos, muestran signos negativos, aquellas actividades que son importantes dentro de la estructura manufacturera, como por ejemplo, los textiles, las bebidas y tabaco, todo lo que sea la industria maderera, productos del papel, etc. La construcción tendría una revisión al alza, tiene una revisión, mejor dicho, al alza del 0,0% al 3,5%. Esto también tiene que ver con el avance en la cuarentena inteligente, en donde este rubro ha recuperado en cierta forma su dinámica. Electricidad y agua tiene una revisión a la baja del 2,5% negativo al menos 4%, y que, bueno, está justificada por el comportamiento o por el desempeño, mejor dicho, de las binacionales. Y aquí hay una explicación en donde el impacto le está pegando tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, digamos que hay unos factores climáticos que están explicando, es decir, la sequía y la bajante del río Paraná hace que haya una fuerte merma en la producción de energía eléctrica. Y por el lado de la demanda, los cierres de las fábricas, de las industrias brasileñas, hace que se demande menos energía eléctrica, con lo cual eso también restringe la producción. En el sector terciario, que es el sector que pesa cerca del 50% del Producto Interno Bruto, es la que más está siendo afectada por la pandemia. El gobierno general, si bien tiene una tasa de pronóstico positivo, sí hay que decir que hay una leve revisión a la baja. Es decir, del 5% inicial tendría un crecimiento del 4%. El comercio
del 2,4% negativo a menos 3,1%. Otros servicios, y en donde están todas las actividades de hoteles y restaurantes, servicios a las empresas, servicios a los hogares, etcétera, es la que sufre una retracción del menos 9,4% al menos 11,3% en la presente revisión. Los impuestos tendrían una retracción del menos 5% igual a la presentada en abril. Con todo esto, hay una revisión a la baja del Producto Interno Bruto del menos 2,5% al 3,5% negativo. En definitiva, aquí el que tiene mayor incidencia en la revisión, en el delta del 1% menos de producto, es el sector terciario claramente, si se fijan en la última columna, en donde de este delta del menos 1%, la incidencia del sector terciario tiene el 0,7% negativo. Si vamos a la demanda, por el lado del gasto, se prevé una caída importante en el consumo privado. La demanda interna, que contiene al consumo total y a la formación bruta de capital fijo o inversiones, vemos que hay una retracción del menos 4 al menos 3,7%. Sigue en zona negativa, aunque una mejoría en el margen, es menos negativa la demanda interna. Y esto está explicado principalmente por las inversiones que preveíamos una caída del menos 3,5, una caída del 3,5. Hoy revisamos los datos y esto está teniendo una dinámica, sobre todo lo que tiene que ver con las importaciones de maquinaria y equipo relacionados o asociados a la actividad de la construcción y a la actividad agropecuaria. Entonces, la formación bruta de capital fijo pasaría del menos 3,5 al 1,5% en el 2020. El consumo privado sufre una retracción del 6,6% al menos 7%. El consumo público del 10% al 5% es una tasa positiva, ¿cierto? Aunque menor a la prevista debido a menores compras de insumos hospitalarios principalmente. En el sector externo, vemos las exportaciones con una contracción del menos 1,5 a 4,5% negativo. Las importaciones de menos 5,7 a menos 5,1 con una mejora en el margen. De todo esto, vemos el delta del menos 1 tiene una mayor incidencia el sector externo. Este gráfico ilustra también las pérdidas que tienen en términos de producto las principales economías, y vemos las economías desarrolladas como Italia con caídas del 12,8%, España igual 12,8%, Francia 12,5% de caída, 10,5% de caída en México, Reino Unido 10,2% de caída. Es decir, todos estos países muestran una fuerte contracción. Canadá, 8,4% negativo. Estados Unidos, una caída del 8% en su Producto Interno Bruto. Así, las economías avanzadas en su conjunto sufren una contracción del 8%. Alemania, la principal economía de la eurozona, una caída del 7,8%, Rusia 6,6% de caída y Japón con una contracción del 5,8%. Si vemos la región, Perú tiene un pronóstico de 13,9%, México 10,5%, Argentina menos 9,9%, América Latina y el Caribe en su conjunto menos 9,4%, Brasil menos 9,1%, Colombia menos 7,8%, Chile menos 7,5% y finalmente Paraguay menos 3,5%. Claramente será una de las economías
menos golpeada por la pandemia. Entonces, lo que queremos significar en esta gráfica es de que a pesar de tener una contracción en nuestra economía en varios años, creemos que nuestra economía es lo suficientemente resiliente para poder recuperar la senda de crecimiento hacia el 2021. El Producto Interno Bruto entonces quedaría en niveles y en términos de tasas de crecimiento en 202.230 miles de millones de guaraníes y una tasa de crecimiento negativo del 3,5. En millones de dólares corrientes alcanzaría los 35.444 millones de dólares. En términos per cápita, en dólares corrientes y la tasa de variación, 4.888 y menos 10,3% respectivamente. Y finalmente, algunos comentarios que explican en cierta forma esta retracción de la economía. Entonces se espera que la tasa de crecimiento sea del orden del menos 3,5%, un punto inferior al anterior. Al igual que la proyección anterior, la evolución de la COVID-19 junto con las medidas de contención sanitaria sigue generando efectos significativos tanto en la oferta como en la demanda. La reducción de la incertidumbre, la que permanece elevada, sigue permaneciendo elevada, dependerá entonces de la magnitud y la persistencia del shock adverso. Y estos mismos, a su vez, dependen de algunos elementos que son difíciles de predecir. Por ejemplo, la duración de la pandemia y la cuarentena y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios una vez que concluya la cuarentena. Por ejemplo, si se respetaría el distanciamiento físico-social por parte de la gente, de la ciudadanía, el uso de mascarillas y el lavado de manos, es decir, el modo coronavirus de vida. Los efectos sobre los empleos una vez superada la pandemia y la recuperación de la actividad en el mercado fronterizo. Todos estos elementos entonces guarda estrecha relación con la elevada incertidumbre. Por el lado de la oferta, la contracción está explicada en parte por sectores manufactureros no asociados al primario y en gran medida por el sector de los servicios, cuya naturaleza de la actividad implica mayores contactos entre las personas y donde la magnitud del impacto de la cuarentena es mayor. El sector primario prevé un crecimiento del 8%, superior al 6,4% presentada en el informe anterior, y eso está explicado fundamentalmente por una buena cosecha de la soja, que es el principal producto agrícola. El sector secundario muestra una tasa negativa, eso como había citado anteriormente, hay crecimientos heterogéneos, todo aquello que guarda relación con los sectores no primarios están arrojando signos negativos y con lo cual terminaría el año en esas tasas negativas. En cuanto a las binacionales, sí en zona de contracción debido a la persistencia de los problemas tanto de oferta como demanda. El sector de los servicios es el segmento económico que está recibiendo el mayor impacto, ¿sí?, del shock. Entre ellos se puede citar los hoteles y restaurantes, con una caída del 78%, servicios a las empresas, una caída del 10,6%, y otros que están dentro de los servicios. La actividad comercial también sufrirá una contracción del 3,1% y su recuperación, como dije, dependerá en gran medida de la reapertura de las fronteras, dada la alta dependencia de la zona del comercio de triangulación. Las ramas de las telecomunicaciones, servicios financieros y servicios gubernamentales van a mostrar signos positivos de crecimiento con tasas del 12, 2 y 4% respectivamente.
Los impuestos creemos que también estarían en una franja negativa, pese a que hubo unos signos de recuperación en el último mes de junio. El acumulado todavía permanece en una tasa negativa que no recuperaría en lo que resta del año. Se espera que la incertidumbre y las pérdidas de puestos de trabajo e ingresos de hogares y empresas tengan su impacto en las perspectivas de la demanda. Y en ese sentido se proyecta la contracción en la demanda interna en torno al 3,7%, que esto representa una menor caída en relación a la revisión anterior. El consumo público, de una estimación inicial del 10%, terminaría creciendo a una tasa del 5%. Ya por lo que dije, por las menores compras de insumos hospitalarios respecto a lo previsto inicialmente. El consumo privado continúa debilitándose, mostrando una tasa negativa alrededor del 7% y que representa un mayor deterioro respecto al informe previo. Esto está justificado por un menor ingreso de los hogares y debido a las pérdidas de empleos principalmente, que significa el cese de actividades de varias empresas afectadas por la COVID-19. Luego, un pronóstico negativo en la revisión anterior, la formación bruta de capital fijo o las inversiones han mostrado signos de recuperación en el mes de junio, los cuales lo impulsarían hacia un crecimiento en torno al 1,5% en el 2020. Y eso está explicado fundamentalmente por la buena dinámica que presentan las construcciones y la importación de algunas maquinarias y equipos, especialmente las que son utilizadas en el rubro de la construcción, de la agricultura y el segmento sanitario también. Las exportaciones continúan en descenso y se prevé una retracción del orden del 4,5%, que está justificado por una caída de las reexportaciones. Por otra parte, el renglón de las importaciones presenta una mejora en el margen con una proyección menos negativa, del 5,1 al 5,7. La revisión a la baja del menos 2,5 al menos 3,5 refleja la agudización de los efectos de la pandemia en Paraguay, con lo cual las medidas paliativas dispuestas por las autoridades económicas significaron probablemente evitar un mayor desplome de la actividad económica. Entre ellas se pueden citar lo que marcaba dentro de la ley de emergencia sanitaria, la dotación de mayores recursos al sector salud, la postergación de pagos de impuestos, la exoneración o diferimiento de pagos de servicios básicos. Además, toda la cuestión que guarda relación con la capitalización de la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Fondo de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FOGAPI, las prestaciones sociales con los programas de Ñangarecó y Putumó, dirigidos precisamente a aquellos sectores más vulnerables de la población. Por parte del BCP, se han adoptado medidas inéditas en la historia del banco. Adoptó primeramente un perfil de política monetaria mucho más acomodaticio, reduciendo la tasa de política monetaria del 4% a 0,75% entre febrero y junio, la disminución de la tasa de interés de las ventanillas de liquidez, liberalización de una parte importante del encaje legal, tanto en moneda nacional como extranjera, la creación de ventanillas para proveer liquidez excepcional a través de la facilidad de crédito especial a un mayor plazo a bancos y financieras que requieran, digamos, el apoyo crediticio a agentes económicos afectados por la actual crisis sanitaria, especialmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Además, dispuso una serie de medidas financieras para facilitar la concesión o refinanciación de créditos.